filosofía y So what is the meaning of life? ¿Qué sentido tiene la vida? The one question that no one can avoid. Es una pregunta que nadie puede evitar. The one question that everybody who has ever lived Pregunta que cualquier ser que vive has struggled with. ha luchado con ella. So you'd think we'd have figured it out by now. Así que para estas alturas ustedes ya deben imaginarse para qué tienen la vida. And philosophers and theologians have been doing their best Y los filósofos y los teólogos han hecho sus mejores esfuerzos for a very long time por mucho tiempo to try and do just that. para tratar de investigar eso. Here's what the New Catholic Encyclopedia says Esto es lo que la nueva enciclopedia católica dice about their efforts. sobre sus esfuerzos. And this is a very authoritative Catholic resource. Y este es un recurso católico de mucha autoridad. And it's very new, around 2000, somewhere around there. Es muy nuevo, alrededor del año 2000. It talks about everything. Habla de todo. It takes up tons of space in a library, like something like that, just to fit in a library. Requiere un espacio así como este para guardarse en una biblioteca. So here's what this volume says about the philosophers and the theologians' attempt to answer this question. Y esto es lo que dice la enciclopedia sobre los filósofos y teólogos tratando de contestar. There is not yet a completely satisfactory resolution of this problem. Aún no hay una completa resolución satisfactoria a este problema. Now, don't worry. Pero no se preocupen. We all know that heaven is our ultimate end. Nosotros sabemos que el cielo es nuestro fin último, That heaven is our ultimate destiny. que es nuestro destino final. And yes, of course, in that sense, it is the meaning of life also. Y claro, por supuesto, este es el sentido de la vida también. But by definition, that is not within our earthly Pero life. por definición el cielo no está dentro de la tierra. So we can still ask the question, Así que podemos seguir preguntándonos, haciéndose esta pregunta. what is the natural end of man? ¿Cuál es el fin natural del hombre? In other words, what does human nature itself Así sería, ¿cuál es la naturaleza humana en sí misma? demand for its own proper fulfillment? El hombre para su propia cumplimiento de su fin. And that Eso cannot be said to be heaven itself. no puede ser el cielo en sí mismo. In fact, Venerable Pope Pius XII, De hecho, el venerable Papa Pío XII, in his encyclical Humani Generis, en su encíclica Humani Generis, specifically taught específicamente dice that the beatific vision que la visión beatífica is not the natural end of man. no es el fin natural del hombre, Now, don't worry, it's still our ultimate end. It's pero sigue siendo el final, still the ultimate meaning of it all. sigue siendo el, digamos, el culmen. But we're just avoiding the question Pero para no evitar la pregunta of what is the inner meaning of life, de cuál es el sentido propio de la vida, what is the natural end of man, cuál es el fin natural del hombre, if we just say, oh, it's heaven and that's it. si nosotros dijéramos, pues es el cielo, pues eso es. There's another answer to that question. Pero hay otra manera de responder esa pregunta. An answer that has evaded the best philosophers and theologians for 2,000 years. Una pregunta que ha ocupado a los filósofos y teólogos por 2000 años. Now, as a philosopher myself, Yo mismo soy un filósofo I would be the first to admit y sería el primero en admitir that the more philosophers talk about something, the less sense it makes. que entre más hablan los filósofos, menos sentido tiene lo que dicen. But still, you'd think they'd have gotten somewhere on this. Pero como quiera, tienes que encontrar algo ahí. But God did not allow them to get anywhere, because he was waiting for Luis's revelations to answer that question. Porque los filósofos tendrían que haber esperado a Luisa para poder contestar esa pregunta. So how do we determine the meaning of anything? Así que, ¿cómo determinamos el sentido, el significado de cualquier cosa? That is to say, the natural end of anything. Es decir, el sentido natural de cualquier cosa. Algo se está quemando acá atrás. Oye. Ah, es que se oye como que está así. Perdón. Sorry. No, it's okay. Good. The natural end
El fin natural or the meaning o el sentido of anything de cualquier cosa is found by the greatest power of that thing está encontrado en el más alto poder de esa misma cosa, being completely dominated que domina completamente by the corresponding power por el poder correspondiente of a being of a higher order. de un ser de una naturaleza superior. So let's look at some simple examples. Veamos algunos ejemplos muy sencillos. The good of a musical instrument. El bien de un instrumento musical. You could take a flute Tú puedes tomar la flauta and you could pound a nail in with y it, puedes pegar cualquier cosa a superficie con ella. and it might work, Y va a trabajar, va a funcionar. but that wouldn't really be fulfilling the meaning of that flute Pero en realidad no llena el sentido de esa flauta, because it has a greater power available. porque tiene una habilidad mucho mayor, más poderosa dentro. It has a musical potency. Tiene una potencia musical. And the good of that flute Y lo bueno de esa flauta is found in its musical potency es encontrar su potencial musical being actualized by a musician. realizado por un músico. The good of a plant. El bien de una The planta. greatest thing a plant can do La cosa mayor que una planta puede hacer is to have its own greatest power, es dedicar su poder its generation of fruit, a generar un fruto be consumed by a sentient being. que va a ser consumido por otro ser. The good of an animal. El bien de un animal. The greatest thing any animal can do La más grande cosa que un animal puede hacer is to be in service to man estar en servicio al with hombre its own greatest power, con su propio poder más importante, which is its sentience. que es su sentir. So what then is the good of man? Así que, ¿cuál es el bien del hombre? What is the meaning of life? ¿Cuál es el sentido de su vida? It is to have the greatest power of man Es tener el más alto poder, más grande del hombre, be completely dominated que lo domina by the corresponding power por el poder correspondiente of the higher being, de el ser superior, God himself. Dios mismo. So as soon as we settle Así que, una vez que ya hemos asentado what the greatest power of man is, cuál es el más grande poder del hombre, we have the answer to this question. tenemos la respuesta a esta pregunta. The problem is there's yet another stumbling block here, El problema es que aquí hay another hurdle to overcome, otra meta que superar, because many argue that the intellect porque muchos argumentan que la razón, el intelecto, is the greatest power of man. es el poder más grande del hombre. And that is indeed a great power, Y de hecho sí es un gran poder, but it is not the greatest power. pero no el más grande poder. Our greatest natural gift, our greatest power, Nuestro más grande poder, our greatest natural gift nuestro más grande don, is not the intellect, no es el intelecto, but the will. sino la voluntad. Cuando digo poder, también podemos decir potencia. La más grande potencia. 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 The will. La voluntad. So how do we know that the will is the greatest power? ¿Cómo sabemos que la voluntad es la más grande potencia? It is the will that chooses whether to pursue the good Es la voluntad la que elige qué perseguir en el bien. after the intellect informs the will what is good. Una vez que el intelecto le ha informado a la voluntad qué es lo bueno. Salvation La salvación depends entirely on the will. depende completamente de la voluntad. We also know, También sabemos, this is an old axiom, a philosophical proverb, es un proverbio filosófico o una acción. see, Sí, bueno, proverbio filosófico. the corruption Un axioma, un axioma. La corrupción of the best de lo mejor is the worst. es lo peor. So what is the worst Así thing que, that a human being ¿qué can es do? lo peor que un ser humano puede tener? Well, the worst thing is not to hold errors in one's mind about God, Son los errores que puede uno mantener en su mente acerca de as Dios. bad as that is.
tan malo como esto, the worst thing, la peor cosa is to hate God, es odiar a Dios, because that is the corruption of the will. porque esa es la corrupción de la voluntad. So it also follows Así que también sigue that the will is the greatest power in man. en esto que la voluntad es la más alta potencia del hombre. All merit lies in the will. Todos los méritos residen en la voluntad. Those are Jesus' words to Saint Faustina. Estas son las palabras de Jesús a Santa Faustina. Pope Benedict XVI, El Papa Benedicto XVI, he taught, él enseñó, the primacy of will la primacía de la voluntad sheds light on the fact derrama su luz en el hecho that God is love before all else. que Dios es amor delante de todos nosotros. So what's the takeaway of all this? ¿Qué está envuelto en esto? The meaning of life El sentido de la vida is none other no es otro than the gift of living in the divine will. que el don de vivir en la divina voluntad. To live in God's will is the meaning of life. Vivir en la voluntad de Dios es el sentido verdadero de la vida. Pope Benedict XVI El Papa Benedicto XVI also taught, también enseñó, the height of freedom is the yes, la más alta libertad es el sí, in conformity with God's will. conforme a la voluntad de Dios. It is only in this yes Es solo en este sí that man becomes truly himself. que el hombre se convierte realmente en lo que es. Only in the great openness of the yes, Solo en la gran apertura de sí mismo al sí, in the unification of his will with the divine, al unificar su voluntad con la voluntad divina, that man becomes immensely open, que el hombre se convierte en inmensamente abierto becomes divine. y se convierte en divino. It is by transferring the human will, it is by transferring the human will Es a través de transferir la voluntad humana to the divine will a la voluntad divina that the human person, that the real person is born. que nace la verdadera persona. We are born into the meaning of life Hemos nacido entonces al verdadero sentido de la vida, by completely handing over our will to God's will, al dejar completamente nuestra voluntad en las manos de Dios, so that his will may reign perfectly and fully in para que us. su voluntad reine perfecta y completamente en nosotros. This is the final and definitive answer Esta es la definitiva y final respuesta to the deepest question a la más ardua pregunta that every single human being in the face of the planet que has. cualquier ser humano puede haberse hecho en la faz de la tierra. And when people realize Y this, cuando la gente se da cuenta de esto, that will enable the gift to explode throughout the world. esto la hace capaz de poder desarrollar todo esto alrededor del mundo, darlo a conocer alrededor del mundo. So clearly, Así que claramente we ought spare no expense in receiving this gift. no vamos a necesitar gastar nada para recibir este don. So how do we do that? ¿Cómo lo hacemos? Well, 3 necessary preliminary steps. Hay 3 pasos necesarios y preliminares. Believe Creer, and obey obedecer, all of the fundamental truths that God has revealed. todas las leyes fundamentales, las verdades fundamentales que Dios ha revelado. There is a God. Hay un Dios. This God became man. Dios se hizo hombre. This man founded a church. Este hombre fundó una iglesia. That church exists today Esa iglesia existe el día de hoy. under the headship of Pope Y Francis. bajo la cabeza del Papa Francisco. And we have to believe and obey every word of its teaching. Y tenemos que creer y obedecer cada una de las palabras de las enseñanzas de la iglesia. And that's very simple. Y es muy simple. Don't believe anyone who tries to make it confusing. No crean en alguien que trate de confundirlos. It's all in the catechism. Todo está en el catecismo. Believe and heed every single word of it. Heed, obey. Believe and obey But you're referring to Pope Francis. the catechism. Dice, cree en cada una de las palabras que están en el catecismo. Catechism. In the catechism, en el catecismo. No, I wouldn't necessarily say. Oh, never mind. Say it. It's on the table. Say it. Okay. Believe and heed every single word in the catechism. Crean en cada una de las palabras del catecismo. I'm not saying you also have to believe every single opinion. Yo no estoy diciendo que ustedes tienen que obedecer cada una de las opiniones of the Pope. del Papa. That's not
what the church teaches, Eso es lo que no te obliga la iglesia, but certainly the catechism. pero sí el catecismo. Okay, second, 7. we must strive to be rid of all sin. Segundo, debemos de tratar de evitar todo pecado. What was Jesus' first admonition ¿Cuál fue la in primera? the gospel? ¿Qué fue lo primero que Jesús Command. previno? Admonition. Sí. Lo primero que el Señor. Repent and La primera repent. advirtió. Sorry. Lo primero que advirtió, arrepiéntanse, Repent, for the kingdom of God is at hand. porque el reino de Dios está cerca That comes before all the other things. y está por encima de todo lo demás. Repentance. El arrepentimiento. There is no pretending that we're holy No podemos pretender que ya somos santos if we refuse to repent. y nos rehusemos a arrepentirnos, Especially now especialmente ahora that the total earthly fulfillment que está por cumplirse completamente, of the kingdom that he preached que el reino venga, is upon us with immediacy. Is imminent. es inminente que venga. Okay, third, Tercero, we must desire and pursue sanctity above all else. debemos desear y perseguir la santidad por encima de todo. Jesus tells Louisa Jesús le dice a Luisa that this gift is, as I always say, a crown of sanctity, the crown of que sanctity. este don, como siempre digo, es la coronación de su obra. It is not a replacement No, for sanctity. no puede sustituirlo, no puedes sustituir la santidad. This means that we have to do all of the things that our forefathers in the faith have always done. Quiere decir que todo lo que han hecho los padres de la iglesia y los santos, Jesus even tells Louisa, tenemos que hacerlo. Y Jesús le dice aún a Luisa, he says, see how easy it is to live in my will. mira qué fácil es vivir en mi voluntad. You do not have to do new things. No tienes que hacer cosas nuevas. You only have to do what you always did, Vas a hacer lo que siempre has hecho, but do it in my will. pero hazlo en mi voluntad. So what are those key elements of, quote, ordinary sanctity? Así que, ¿cuáles son los elementos claves de esa ordinaria santidad? Ordinaria, entre comillas. Well, it's all the things that the great saints have always taught. Son las cosas que los grandes santos han hablado de ellas. Shall we go through a very fast crash course right now? Vamos a ir rápido a un cursillo de eso. Okay. Consecrate yourself to Mary. Conságrense a María. Pray the rosary every day. Recen el rosario cada día. Always have a crucifix, Siempre ten un crucifijo, miraculous medal, la medalla de San Benito, brown scapular, el escapulario café and a rosary on you. y un rosario contigo. Evangelize gently Evangeliza con gentileza, con amabilidad and gracefully y de manera graciosa o amable in every conversation. en cada conversación que sostengas. If you can, Si no puedes, attend Mass and receive communion every single day. si tú puedes, ve a misa y recibe diariamente la comunión. Pray the Divine Mercy Chaplet every day. Reza cada día la coronilla de la misericordia. Go to confession at least once a month. Ve al menos una vez o 2 veces al mes a la confesión. Never waste any suffering. No desperdicies tus sufrimientos. Love every cross that God sends you. Ama cada cruz que Dios te envía. Make sure you do regular works of mercy. Y haz obras de misericordia regularmente. Try to do regular holy hours at nearby adoration chapels. Trata de hacer en las capillas de adoración regularmente adoración eucarística. Try to set aside at least 15 minutes a day for mental prayer. Tienes que hacer al menos 15 minutos diarios de oración mental. Do spiritual reading every day. Y lectura espiritual cada día. The Bible, above all, La Biblia sobre todas las cosas. Magisterium, El magisterio. also of course Louisa's writings, También, por supuesto, los escritos de Luisa. biographies of saints, Biografías de santos. the divine office, El oficio litur- divino. liturgy of the hours. La liturgia de las horas. All of those things are great spiritual reading. Todo eso te ayuda espiritualmente. But of course, above all, sacred scripture. Pero sobre todo las Sagradas Escrituras. Fast
ayuna. To whatever extent you feel God has called you to. Así, tanto como Dios te dice que ayunes. I won't tell you details on that. No les voy a dar It's detalles. for you to discern how you're called Es to su fast. discernimiento con Dios el que les dice cómo, But perhaps it could be Wednesdays and Fridays. pero tal vez puede ser miércoles y viernes. Make sure that your home is a holy place. Asegúrate que tu casa es un lugar santo. Phew. So you have your work cut out for you. Y se las acorte. So yes, Luis's revelations do not get rid of any of that stuff. Luis's revelations do not get rid of any of that. Que en las revelaciones de Luisa no hay nada que se aleje de eso. That's all as important as it ever was. Y que todo es tan importante como Perhaps- siempre ha sido. Perhaps even more important now. Aún puede ser que más importante, Now that we can do all of that in the divine will. puesto que ahora podemos hacer todo eso en la divina voluntad. Specifically, Específicamente, the most important individual part la parte individualmente más importante of traditional de, spirituality de la espiritualidad in tradicional preparing ourselves for the divine will para prepararnos en la divina voluntad is the renunciation of the self-will. es renunciar a tu propia voluntad. Two wills cannot reign inside one soul. No puede dentro de un alma reinar dos voluntades. God's will cannot reign in us until we renounce our own. Y Dios va a reinar en nosotros hasta que nosotros renunciemos a nuestra voluntad. But this is as easy Pero es tan fácil as saying it and trying to mean it. This is as easy as saying so and trying to mean it. Esto es tan fácil como decirlo e intentarlo. Jesus, I give you my will. Jesús, te doy mi voluntad. Say that as often as you have to. Digan eso tanto como puedan decirlo. Nothing mysterious. No tiene ningún misterio. Just try to mean it more every Solo day. díganlo más de corazón. Once we've done that, Cuando ya has hecho eso, we can desire the gift ahora podemos desear el and don ask for the gift. y pedir el don. And that is all it takes to receive the gift. Y estamos atentos para recibir el don. So what more specifically is this gift? ¿Qué más específicamente es el don? It's been given all sorts of different names, as we saw También, como hemos visto, se le dan diferentes in nombres. some of the mystics we discussed last talk. Lo hemos dicho en la última conferencia de cómo nombraba cada místico su don. And there are other names as well. Y también hay otros nombres para este mismo don. The continuous participation in the Trinity's operation, La participación continua de las operaciones trinitarias, the full actualization of the soul's powers, la completa actualización de las potencias del hombre, the sharing in God's prime motion, el compartir en el primer acto y movimiento divino, the divine and eternal mode of holiness, el divino y eterno motivo de la santidad, the real life of Jesus in the soul. la verdadera vida de Dios en el alma. But of course we know it most commonly as the gift of living in the divine will. Pero por supuesto nosotros hemos escuchado más frecuentemente el don de vivir en la divina voluntad. And what does this mean? ¿Y qué significa? Well, it means the sanctity of Our Lady. Esto significa la santidad de Nuestra Señora. She will always be by far the greatest creature, of course. Ella va a ser por mucho siempre la más grande criatura, por supuesto. But in Mary, Pero en María, Jesus, God, Dios, Jesús, shows us nos enseña what He is capable of doing qué es capaz de hacer in a human creature. en una criatura humana. He shows us what is possible for a human being to become. Nos enseña lo que es posible para que una criatura humana, Not that we ever receive her Pueda sovereign ser. privileges. no por ser, Not that we ever receive her sovereign privileges, no vamos a recibir nosotros sus privilegios soberanos, but that we can now receive her sanctity. pero sí podemos recibir su santidad. That is Mary's greatest desire. Ese es el más grande deseo de nuestra Madre María. The gift means all of our own acts. The gift means all of our own acts, Este don envuelve a cada uno de nuestros propios actos becoming reflections of her own fiat. y quiere que se refleje su fiat en cada uno de nuestros actos. So that just as her fiat Así que hacerle justicia a su fiat, allowed Jesus himself to become incarnate, permitir que Jesús mismo se encarne. so every single one of our acts in the divine will Así que cada uno de los actos individuales en la divina voluntad can be as many Jesuses puede ser tantos Jesuses as acts we undertake. como actos hagamos. These acts build up treasures in heaven Estos actos
crean tesoros en el cielo that cannot be rivaled by anything. que no se pueden creer y están por encima de todo. And of course, Y por supuesto, it means the perfect fulfillment of the Our Father prayer. representa el perfecto cumplimiento de la oración del Padre Nuestro. God's will on earth just as it is in heaven. Que se haga la voluntad de Dios así como se hace en el cielo. So that's what it is. Esto es lo que es. How do we desire it more? ¿Cómo podemos desearlo aún más? The degree of our desire for the gift En el grado del deseo por recibir este don is going to determine how quickly we receive it. es lo que determinará qué tan rápido lo vamos a recibir. So how do we go about desiring something more? Así que, ¿cómo es que vamos a decidir a desearlo más? We remind ourselves of how glorious it is. Nosotros tenemos que recordar lo glorioso que es. We remind ourselves of how desirable it is. Y nosotros vamos a recordar lo deseable que es. We are not slaves to whatever desires we wake up with in the morning. Nosotros no somos esclavos de cualquier deseo con el que nos levantamos en la mañana. We choose what desires are going to build up in our hearts Nosotros elegimos cuáles son los deseos que vamos a poner en nuestro corazón by what we feed ourselves with y cómo vamos a alimentar este deseo spiritually. espiritualmente. For example, Por ejemplo, if you listen to terrible music all day, si tú escuchas terrible música el día completo, you're going to start desiring terrible music. tú vas a empezar a tener deseos de tener más de esa terrible música. You're going to start desiring the base things that this music is associated with. Y tú vas a empezar a desear lo que está asociado con la base de esta música. But if you choose to surround yourself with holy things, Pero si tú deseas y decides then you will stop even desiring these old sinful ways. entregarte a cosas santas, lo vas a encontrar de manera muy simple. Similarly, with the gift itself, Y esto es igualmente con el don en sí mismo. if we regularly remind ourselves of how desirable it is, Nosotros regularmente decimos, esto es muy deseable. then we will make sure we have enough desire to easily receive it. Así que nos aseguramos de que estemos completamente deseosos para recibirlo. So let's do a little bit of that right now. Así que vamos a hacer algo al respecto. Within the gift, your complete happiness is assured. Con este don, tu felicidad está completamente asegurada. As Jesus tells Luisa, Jesús le dice a Luisa, as the soul enters my volition, mientras el alma entra en mi voluntad, en my volition, en mi querer, she lives of heaven. ella ya vive en el cielo. Nor is there any room for unhappinesses. Ya no hay ningún lugar para las infelicidades. We want to see her happy, Queremos verla feliz, of our own happiness. con nuestra propia felicidad. Those who possess the divine will Aquellos que poseen la divina voluntad will have the source of light, van a tener la fuente de la luz, of sanctity. de la santidad. Therefore, Así, darkness, weaknesses, the ugliness of sin, la oscuridad, las debilidades y la fealdad del pecado, poverty in divine goods la pobreza en los bienes divinos will end. terminarán. All evils will end, Todas las maldades terminarán and they will possess the source of sanctity. y poseerán la fuente de la santidad. It is the nature of my will Es la naturaleza de mi voluntad to make happiness, para dar la felicidad, joy, el gozo, and paradise arise y llega el paraíso wherever it reigns. en donde Él reina. The will of God and unhappiness does not exist, No existe la convivencia entre la voluntad de Dios y la infelicidad. nor can it. No es orgánico. We all want to be happy. Todos queremos ser felices. No one is even capable of desiring anything other than happiness. Nadie es capaz de desear otra cosa que no sea la felicidad. There's nothing wrong with wanting to be happy. Y no hay nada malo con desear ser It's not feliz. selfish. No es egoísmo. It is our nature as Es God nuestra designed it. naturaleza como Dios la ha To want to be diseñado, hacernos felices. Doesn't mean a pain-free life. No significa que vamos a tener una vida Doesn't mean- libre de dolor. It doesn't mean an easy life, No significa que va a ser una vida fácil, but it means a good life. pero significa una buena vida. That is what the happy life is. Eso es lo que es una vida feliz. And that is what the gift guarantees. Y es lo que te garantiza el don. You cannot fail to have that kind of life No puedes fallar en tener esa clase de vida if you have the gift. si tú tienes el don. Within the gift, you have what even the saints in heaven envy. Tú tienes con el don lo que aún los santos en el cielo Envy. envidian. They're jealous of it.
Si están celositos. Luisa wrote Luisa escribió, in one of her letters, "To love in the divine will amar en la divina voluntad astonishes heaven. asombra al cielo. The very saints Los mismos santos yearn desean to have within their hearts tenerlo en su corazón. this conquering love Este amor conquistante of one who lives in exile. Of one who lives in exile on earth." de aquellos que viven en la tierra en el exilio y tienen este amor conquistante. The saints in heaven are jealous of your ability to live in the divine will. Los santos del cielo están celosos de tu habilidad de poder vivir en la tierra en la divina In a voluntad. good way. De They're una jealous in a manera good buena, way. de una manera buena. That you can have this gift and still suffer. Que puedes seguir sufriendo y tener el don. Because suffering in the divine will Porque sufrir en la divina voluntad is an indescribable glory. es una gloria indescriptible. Within the gift is such strength that no burden can trouble you. Within the gift is such strength that no burden can trouble you. Dentro de este don hay tal fortaleza que no hay pena que pueda derribarte. Again, that doesn't mean the pain necessarily goes away, No quiere decir que las penas se van a retirar, but it means you have the spiritual strength to bear it pero significa que tendrás la fortaleza espiritual para afrontarlo in perfect peace and joy en perfecta paz y gozo and gratitude. y gratitud. Jesus says Jesús dice to Luisa, a Luisa, "One who possesses my divine will alguien que posee mi divina voluntad has the divine strength. tiene la divina fortaleza. And if he were told to lift a heavy object Y si tú tendrías que levantar un objeto pesado without becoming troubled, sin tener problemas, he takes it as if it were nothing. esto te llevaría As if it were nothing. como si fuera nada. One who has my divine will Uno que tiene mi divina voluntad has sufficient strength for tiene anything. suficiente fortaleza y fuerza para cualquier cosa. Everything is easy for her, Cualquier cosa es fácil para él. even suffering, Aún el sufrimiento as she feels strong. se siente fuerte. She looks at suffering Le gusta as a new gain. como un nuevo juego el sufrimiento. La ganancia, como una nueva ganancia. So he's not saying the suffering ends, O but, sea, no dice que va a terminar el but sufrimiento, you can bear it perfectly with this pero gift. podrás sobrellevarlo con el don. Within the gift, Con el don and only within the gift, y solo con este don, are our treasures in heaven truly invincible. verdaderamente nuestros tesoros en el cielo son invencibles. Jesus tells Luisa, Jesús le dice a Luisa, each thought, cada pensamiento, each word, cada palabra, each pain suffered, cada dolor sufrido, everything in the divine will todo en la divina voluntad, remains written with sealed and indelible characters. está escrito con sellos y caracteres indelebles. Perhaps the memory does not keep track of everything. A lo mejor tu memoria ya ni se acuerda de esas cosas It has forgotten many things, y de muchas cosas, but the will hides everything pero la voluntad and loses nothing. no pierde nada y enaltece todo. Everything you do in the divine will is absolutely invincible, Todo lo que tú has hecho en la divina voluntad es absolutamente invencible, even if unfortunately you were to leave the will of God aun cuando desafortunadamente dejaras la voluntad de Dios, or even descend into a life of sin. o aun cuando descendieras a una vida de pecado. Those acts that you had done in the divine will Esos actos que has hecho en la divina voluntad are invincible anchors son anclas invencibles in heaven, en el cielo pulling you back towards it. que te jalan de regreso hacia allá. There's more. Más. Hay más. Within the gift Dentro del don is superabundant rewards for each act. hay recompensas para cada acto superabundantes. Jesus tells Luisa, Jesús le enseña a Luisa, when the soul fuses herself in me cuando el alma se fusiona a sí misma en mí and does her acts in me, y hace sus actos en mí, I feel so drawn toward her me siento tan atraído hacia ella that I do whatever she does together with her. que hago cualquier cosa para conseguirlo con ella. I take everything into account.
tomo todo en cuenta and I reward everything, y le doy una recompensa a cada cosa, even the smallest things. aún las cosas más pequeñas, And even just one good act of the will y aún un solo acto de la voluntad does not remain unrewarded. no deja de tener su recompensa. Within the gift is deliverance from purgatory. Con este don estás eliminando el purgatorio, Jesus, librando. Sí. Jesus tells Luisa, the first thing that my will does Jesús le dice a Luisa, la primera cosa que mi voluntad hace is to get purgatory out of the way, es quitar el purgatorio del camino, making the creature go through it in advance. haciendo que por adelantado la criatura pase por él. So if the creature dies Así que si la criatura muere after one act, después de un acto determined and wanted, determinado y deseado, of wanting to live in my will, deseando vivir en mi voluntad, she will take flight toward heaven. así que volará directamente al cielo. Vuelo directo de México al cielo. Dice Ricky, tiene razón, no es solo deseando, sino queriendo. And if you don't, and in case you think that's too good to be true, you can look it up. Si piensas que esto es demasiado bueno para ser cierto, tienes que ver October 27th, octubre 27 1935. de 1935. Ahí está el mensaje. Now again, one word of caution. Una cosa más. He's not saying that as long as you do one act in the divine will, Él no está diciendo que mientras hagas un acto en la divina voluntad, that you're then guaranteed to not go to purgatory. entonces garantiza que ya no vas a ir al purgatorio. That's not what he's saying. Eso no es lo que está diciendo. He's saying that if you die immediately after doing an act Dice in the que si will, mueres inmediatamente después then de, even that one act de haber is- hecho that- un solo acto that one act is en la purified. divina voluntad, ese acto antes de morir hecho en la divina voluntad purifica todo lo anterior. So you Así can't, que- yeah. Asegúrate de hacer tu último acto en la divina voluntad. Obvio que todos. So you can't just do one act now Así que puedes hacer un acto hoy and then go sin for 20 years y and die después hacer 20 años de pecado y morir and plan on not going to purgatory. And thereby get out of purgatory. y dice que con eso no vas a salir fuera del purgatorio. But Pero if you do keep doing acts in the divine will, si mantienes haciendo actos en la divina voluntad, then whenever you do wind up dying, entonces cuando tú vayas a morir, it's going to be right after an act in the divine will. seguro será después de que has hecho un acto en la divina And you're not going voluntad. to go to Y purgatory. entonces sí que no So vas a ir al purgatorio. just keep doing acts in the Así divine que will. mantente haciendo los actos en la divina voluntad. And then you're all good. Okay. One more thing. Una cosa más. Oh, there's many more things, but No I'll hay just muchas share cosas one more now. más, pero viene una. Within it is the transformation of your very past. Con esto viene la transformación de tu propio pasado. Jesus tells Luisa, Jesús le dice a Luisa, as the creature decides cuando la criatura decide with immutable firmness con un propósito inmutable to want to live in my will, que quiere vivir en mi voluntad, my will covers everything that she has done mi voluntad cubre todo lo que ha hecho up to that point. hasta ese momento, It molds them. los moldea, It transforms them. los transforma Transforms them into its light y los transforma en su propia luz so that everything is the will of God in para the que creature. todo esté transformado en la voluntad de Dios. Now, this does not mean that objectively speaking, No es que objetivamente hablando the things that you have actually done change. las cosas que tú de hecho has hecho vayan a cambiar. The past, the objective acts of the past cannot change. Los actos objetivamente del pasado no van a cambiar, But their relation pero la relación to eternity can change. con la eternidad sí puede cambiar. And that's what Jesus is saying here Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí, by saying that he transforms them. cuando dice que Él los transforma. Not that he replaces what you've done with something else. No es que lo reemplaza con algo más, That would contradict simple logic. porque eso contradiría la lógica simple, But that it beautifully repairs pero queda bellamente reparado. the relation of your whole past life La relación de toda tu vida pasada to eternity. con la eternidad. And guess what? That relation is all that matters about your ¿Y past. saben qué?
Eso es lo que realmente importa en relación a tu pasado. There is no shame in forgiven sin. No hay vergüenza de los pecados que ahí estuvieron. But beyond just sin, there's much, even beyond sin, Pero aún más allá del pecado, there's much about our past hay mucho de nuestro pasado that needs to be transformed. que tiene que ser transformado. And we shouldn't dwell on thinking about our past. Y no está bien que estemos siempre pensando en el pasado, But we still should make sure that we've offered it all back to God in the divine will, sino estar concentrados en corresponderle a Dios en la divina voluntad, especially our suffering. especialmente nuestro sufrimiento. Has anyone here ever complained about suffering? ¿Alguien aquí se ha quejado de sufrir? I think we all have. Creo que todos. So if we've ever done that, Así que si alguna vez lo hiciste, which we have, como hemos hecho, we've rebelled against God's will. We have rebelled against God's lo will. podemos rehacer en la voluntad de Because Dios. suffering is a great gift. El sufrimiento es un gran don. He gives it to us because He so needs it. He so very much needs our suffering Porque Él necesita mucho de As- esos sufrimientos as victim souls. como almas víctimas. And whenever we've complained about suffering, Y cada vez que nosotros nos quejamos sobre sufrir, we should just take a moment deberíamos de tomar un momento to offer that back up to God now, para regresarle eso, dándoselo a Dios, to impress our fiat upon it, para imprimir nuestro fiat sobre Él to submit to God's will in it, y para dárselo a la voluntad de Dios, dejar que la voluntad entre ahí, so that it can reacquire the glorious thing, así que podamos the darle, glorious, so that it can reacquire the glorious nature para poder darle una naturaleza gloriosa that God desired of it when He gave it to us. que Dios quiere hacernos llegar a nosotros. So we could there's hundreds, thousands more things Claro que hay miles de cosas más, that make cientos, the gift so desirable. que hacen este don tan deseable. And the key is just to read Luisa's writings whenever you can, Y bueno, pues la llave está en los escritos de Luisa, así que si ustedes pueden and you'll be regularly reminded. y regularmente lo recuerdan, But I just wanted to go over a few now deberían de leerlos, pero voy a ir sobre unos cuantos ahora, so that we can all be on the same page, para que estemos todos leyendo la misma página, desiring this gift. el deseo de este don. Because as long as we've renounced our self-will Porque mientras nosotros podamos renunciar a nosotros and desired the divine will instead, y poner el deseo de la divina voluntad en vez de lo nuestro, then all we have to do is ask for it, entonces lo único que ya necesitamos hacer es pedirlo. and it's ours. And it's ours. Ours. Pedirlo y es tuyo. No magical formulas, No hay fórmulas mágicas, no secret societies, no hay sociedades secretas, no rites of initiation, no es un rito de iniciación, just the simple childlike desire solo es al estilo de un niño, and asking for it like un any child deseo asks. que cualquier niño puede pedir. Jesus, I give you my will, Jesús, te doy mi voluntad and I desire your will y in return. deseo tu voluntad a cambio. Jesus tells Luisa, Jesús le dice a Luisa, as the creature truly decides mientras la criatura verdaderamente desee that she wants to live in my divine will, que quiere vivir en mi divina and voluntad at any cost to never do her own, a cualquier costo y nunca hacer la suya, then my fiat, entonces mi fiat, with an unspeakable love, con un amor indecible, forms the seed of its life in the depth of the soul. forma este mar increíble en el fondo de su alma. Siembra esta semilla en el fondo, en su vida. And that is the very moment Y ese es el preciso momento that you make that decision. que tú haces esta decisión. Nothing else is required other than the decision. No se requiere nada más que esta decisión. He says the first indispensable thing Él dice, la primera cosa indispensable in order to enter my fiat para entrar en mi fiat is wanting es desearlo, and yearning clamarlo, anhelarlo, with all firmness con toda firmeza to live in it. para vivir en él. The second thing La segunda cosa is to take the first step. es tomar el primer paso.
See then how easy it is. Mira entonces qué fácil es. And these are Jesus' words, not mine. Estas son las palabras de Jesús, no son mías. See then how easy it is, Ve qué fácil es, but it is necessary to want it. pero es necesario quererlo. I hold nothing back No retengo nada when it comes to making the creature live in my will. cuando se trata de hacer que una criatura viva en mi voluntad. How many gifts do we want to give? ¿Cuántos dones quiero darles? But because they are not asked for, Pero no me los piden. we retain them, Por eso los retengo, waiting esperando to give them when they are asked for. a cuando me los pidan para darlos. So that's really all it takes. And I'm not saying that's the end. There's so much more. We have so much more work to do. Claro, no digo que ahí termina todo, tenemos muchísimo trabajo que hacer. But once you've begun, Pero una vez que ya has empezado, the victory already permeates your every step. la victoria va a permear en cada uno de los pasos que tú des. Yes, you're going to do a lot more. Sí, tenemos que hacer mucho más. You're going to do the hours of the Passion. Tenemos que hacer las horas de la You're going to do pasión. the Blessed Virgin Mary and the Kingdom of the Divine Will. Tenemos que hacer los días de la Virgen María en el reino de la divina voluntad. You're going to do the rounds. Tenemos que hacer los giros. You're going to do all your acts in the Divine Will. Tienes que hacer todos tus actos en la You're divina going to grow voluntad. in knowledge of the Divine Will. Tienes que crecer en el conocimiento de la divina You're voluntad. going to grow in the most important virtues that relate Tienes to the que Divine hacer Will. crecer las más importantes virtudes que yacen en la voluntad de Dios. But don't let any of that overwhelm you. Pero que nada de eso te sobrepase. Jesus presents things to you small step by small step, Jesús todo lo da pasito a pasito, little by little. poco a poquito. And as long as you've taken the first step in His will, Y cuando empieces a tomar los primeros pasos en su you're voluntad, already living the life of heaven on earth. ya estás viviendo una vida de And that- cielo en la tierra. That is what really matters, Y eso es lo que realmente that you importa. take that first step. Toma ese primer paso. But what is it that stops people from taking that first step? ¿Y qué hace que la gente se detenga de hacer ese primer paso? Fear. El miedo. Fear is not okay. El miedo no es obediencia. Fear is the single thing. Pero- Fear. Fear is not okay? Oh. Okay. Oops. It's not okay. Es no bien. Fear is malo. El miedo no es bueno. El miedo es malo. Fear will stop this great work that God wants to do in us. El miedo paralizará este trabajo que Dios quiere hacer con nosotros. If we allow ourselves to be afraid, Si nosotros nos permitimos tener miedo, then we're not going to take that first step. si estamos temerosos, no vamos a hacer ese primer paso. We might think that we did, A lo mejor pensamos que ya lo hicimos, but if we were willfully fearing, pero si estuviéramos deseosamente miedosos, then we didn't really take that first step. no vamos a hacer ese Because that primer first step is paso. a leap of faith, Ese primer paso requiere de which fe requires complete trust, y requiere completa confianza. which is also why St. Faustina's Y revelations por eso lo veo esto en las revelaciones de Santa Faustina. are another perfect preparation for Luisa's. Y veo ahí una gran preparación para lo de Luisa. We need that perfect trust to take this first step. Necesitamos esa perfecta confianza para dar este primer paso. Jesus is constantly telling Luisa Jesús constantemente le dice a Luisa to abandon all fear. que deje todo miedo. He says, my will excludes every fear. Dice, mi voluntad excluye todo miedo. Therefore, banish every fear Desvanece todo miedo. if you do not want to displease me. Si no quieres, por favor, si no, compláceme en esto, por favor. Now, some people say, hold on. Y alguna gente dice, a ver, espera. Even Jesus was afraid Aún Jesús tuvo miedo in the garden en el jardín. when he prayed to have the chalice pass. Cuando le dijo al Padre que este cáliz pase de mí. They say that he was afraid of his physical sufferings that were coming. Ellos dicen que él estaba miedoso de los dolores físicos que venían. Jesus tells Luisa that is absolutely not the case. Y Jesús le ha dicho a Luisa que ese no fue el caso. He had no fear of pain. Que él no tenía miedo al dolor. He desired to suffer as much as possible for each of us. Él deseaba poder sufrir tanto como fuera posible para redimirnos. Jesus was about as much afraid of pain. Jesus was as afraid of pain Jesús estaba tan miedoso del dolor as you would be afraid of getting wet como tú estarías miedoso de mojarte to save a drowning child.
O sea, como una cosa de niños, eso es una cosa de niños. There was no fear in Jesus. No hay miedo en Jesús. The chalice that he asked to pass, El cáliz que él pedía al Padre que pasara si era posible, as he tells Luisa in the hours, como le dice a Luisa en las horas, was souls that chose to damn themselves to hell. era que las almas se condenaran a sí mismas al infierno permanentemente. It was simply his love for souls Era that caused him sencillamente to offer that prayer, el amor a las almas lo que causaba esa oración, not fear. no el miedo. Okay, so we know we can't go fearing pain and suffering. Así que ahora sabemos que podemos ir, We know that grace will be available to bear it easily. lo que nos va a hacer traspasar esa barrera fácilmente, sin miedo. But what about fearing the devil? What about fearing the devil? Pero ¿y qué tal el miedo al diablo? Should we fear him? ¿Deberíamos temerle? No. No. A lot of people think that Jesus tells us to fear the devil. Mucha gente piensa que tenemos que tenerle miedo al demonio. No, que Jesús dice que debemos tener miedo al demonio, But he does not. pero él no lo dice. In the Bible, Jesus says, fear him who can cast soul and body into hell. Dice Jesús en la Biblia, teman a aquel que puede hacerlos llegar en alma y cuerpo al infierno. There is only one who can cast you into hell. Y solamente hay alguien que puede llevarte al infierno, Yourself. tú mismo. The only thing to ever fear La única cosa a la que le debes de temer is the self-will. es el amor propio. Aside from that, Es desde ahí. we must have no fear at all. De fuera de eso no debemos de tener ningún miedo para nada. Certainly not of the devil. No del diablo. Yes, the devil is incredibly powerful. Sí, el demonio es tremendamente poderoso, But he has been chained by God. pero ha sido encadenado por Dios. And if we make sure we don't wander within that chain Y si nosotros estamos seguros que no estamos al alcance de esa cadena, through mortal sin, a través del pecado mortal, dabbling in the occult, dándole culto, flirtation with heresy, haciendo, estando de acuerdo con herejías, if we make sure we don't do those things and stay outside of his chains, si nosotros sabemos que nada de eso estamos fuera del alcance de su cadena, we don't have to fear him. no tenemos nada que temer. Not because we're stronger than him, Y no porque pensemos que somos más fuertes, but because we have access to God's power, sino que tenemos acceso al poder de which Dios, is infinitely beyond the devil's. que es infinitamente más allá de los demonios. Jesus tells Luisa, Jesús le dice a Luisa, the devil is the most cowardly creature that can exist. el demonio es la criatura más cobarde que existe. A single contrary act, Un solo acto que lo contraríe, a prayer, como una oración, is enough to make him flee. es suficiente para hacerlo huir. As soon as he sees the soul Tan pronto como ve el alma resolute resuelta, in not wanting to pay attention to him, para no ponerle ninguna atención, he flees terrified. él se aleja aterrorizado. The devil is terrified of the grace of God acting in you. El demonio está aterrorizado de la gracia de Dios que actúa en ti. Don't waste any time being afraid of him. No pierdas tu tiempo teniéndole miedo. Stay away from him. Aléjate de él. Do be protected against him. Protégete contra él. But don't waste time being afraid of him. Pero no pierdas tu tiempo pensando en él. Okay, so we can't be afraid of pain. Así que puedes estar con miedo por el dolor. We mustn't be afraid of the devil. Podrías estar con miedo por el demonio. What about death? ¿Y qué tal que podrías estar con Shouldn't be miedo afraid of that. por la muerte? No. Above all, we should not be afraid of death. Sobre todo no debemos de tener miedo a la And muerte. anyone who knows what Jesus tells Luisa about that moment Todos los que hemos oído lo que Jesús le dice a Luisa sobre ese momento, is going to have no fear of death. seguramente no tendremos miedo de la muerte. At the moment, Jesus tells Luisa, Jesús le dice a Luisa, at the moment of death, en el momento de la muerte, the walls fall down, todas las paredes caen and the creature can see with her own eyes y la criatura puede ver con sus propios ojos what they told her before. lo que se le dijo antes. She sees her God and Father, Ve a su Dios y su Padre, who has loved her with great love. que la ha amado con tan grande amor, One by one, uno a uno. she sees all the benefits that he has done for her.
ve todos los beneficios que Dios ha hecho por ella She sees how her life belonged to God. y ve cómo su vida pertenece a Dios. And Jesus says, Y Jesús dice, my goodness is so great, mi bondad es tan grandiosa wanting everyone to be saved, que quiere que todos se salven. that I allow the falling of these walls. Y yo permito cuando caen estas paredes, When the creature finds herself between life and death, cuando la criatura se encuentra entre la vida y la muerte, at the moment in which the soul leaves the body en el momento en que el alma abandona el cuerpo in order to enter eternity, hacia la eternidad, so that she might make at least one act de manera que al menos puede hacer un acto of contrition and love, de contrición y amor, recognizing my adorable will. reconociendo mi adorable voluntad. I give them 1 hour of truth Les doy un momento de verdad in order to rescue them. para rescatarlos. Oh, if all knew my industries of love, Oh, si conocieran todo lo que me industrio para hacer which I perform in the last moment of their lives, que realizo en el último momento de sus vidas, so that they might not escape from my hands, para que no escapen de mis manos, then they would not wait for that moment, no esperarían para llegar a ese momento, but they would love me all their lives. pero me amarían toda su vida. So we must never be afraid of death. Así que no tenemos que estar temerosos de morir. Very excited for the moment. Muy When God calls us emocionante home. para ese momento. Debemos estar emocionados para encontrarnos ese momento. But there's still one more type of fear left that we haven't talked about. Pero hay un último miedo del que quiero hablar. And that's the fear of God. Ese es el miedo a Dios. This is a very subtle distinction. Hay una muy ligera distinción, You sutil, have to be very careful in de how we la cual understand this. tenemos que ser muy cuidadosos para entenderlo. Because in one sense, Porque en cierto sentido, the fear of God is a good thing. el temor de Dios es una cosa It buena. is a gift of the Holy Spirit. Es un don del Espíritu Santo. It's one of the 7. Es uno de los 7 dones del Espíritu Santo. Even Jesus had this gift. Y aún Of holy Jesús fear. tenía este santo temor de Dios. But this holy fear Pero este santo temor is completely different from what we mean when we say fear. es totalmente diferente a lo que nosotros queremos decir cuando decimos miedo a Dios. It is a love. Es el amor. Holy fear is hating the thought El amor del miedo santo es odiar la idea of hurting someone you love. de poder herir a alguien que tú amas. That is the holy fear of God. Ese es un santo temor. It is being so nauseated by the thought of offending Him. Es estar preocupados del pensar que podemos ofenderlo Because of how much He loves us. por lo tanto que Él nos ama. Servile fear is the other type of fear. Servile. Servant. El miedo servil es el otro tipo de miedo. That is the type of fear Ese es el tipo de that miedo is afraid of God, que le teme a Dios, afraid of punishment. le teme al castigo. And that is the type of fear that the Bible says Ese es el tipo de miedo que la Biblia cita, is cast out by perfect love. que es arrasado por el amor perfecto. And this is the type of fear Este es el tipo de miedo that we need to make sure we do not have, que debemos asegurarnos de no tener so that we can boldly take that first step into para the que divine will. valientemente demos ese primer paso a la voluntad de Dios. We have to have absolutely no servile fear of Jesus. Debemos absolutamente no tener este miedo servil a la voluntad de Dios, de Jesús. Jesus laments to Louisa. Jesús le comenta a Luisa, He says, I feel sad me siento triste when they think that I am severe, cuando piensan que soy severo, that I make more use of justice than mercy. que utilizo más la justicia que la misericordia. They act with me Actúan conmigo as if I were to strike them si yo quisiera mortificarlos at each en circumstance. cada circunstancia. Oh, how dishonored I feel ¿Cómo me deshonran con esto? Me siento deshonrado. by just taking a look at my life. Si tan solo se asomaran a ver mi vida, They should notice se darían cuenta that I did only one act of que justice solo hice un acto de justicia. in driving out the money changers. Cuando
Quité a los cambiantes de dinero del templo. Everything else Cualquier otra cosa was mercy. fue misericordia. Mercy, my conception. Misericordia en mi concepción. Mercy, my birth. Misericordia en mi nacimiento. My words. En mis My palabras. works. Mis My obras. steps. Mis pasos. The blood I shed. En toda la sangre que derramé. My Mis pains. dolores. Everything in me was merciful love. Todo en mí fue amor misericordioso. Yet they fear me. Y aún así ellos me temen. They should fear themselves Deberían temerse a sí mismos more than me. más que a mí. We have to recognize that nothing can separate us from the love of God. Tenemos que reconocer que nada puede separarnos del amor de Dios. He loved us beyond our imagination before we could even think about Him. Él nos ama más allá de nuestra imaginación que nosotros pudiéramos pensar en relación a Él. Jesus tells Louisa, Jesús le dice a Luisa, as soon as a baby is conceived, tan pronto como un bebé es concebido, my conception goes around the conception of the baby mi concepción rodea a la concepción del bebé to form him para formarlo and keep him defended. y defenderlo. As he is born, Mientras nace, my birth places itself around the newborn mi nacimiento lo rodea al nuevo nacido. to go around him and give him the helps. Voy alrededor de él para ayudarlo. Even my breath goes around him to warm Aún him. mis respiros van alrededor de él para ayudarlo. The newborn does not love me, El recién nacido no me ama, though unconsciously, pero inconscientemente. and I love him to folly. And I love him to folly, to extremes. Lo amo hasta el extremo. I love his innocence, Amo su inocencia, my image in him. mi imagen en él. My steps go around his first vacillating steps Mis pasos van alrededor de sus primeros vacilantes pasos in order to strengthen them. para fortalecerlo. And they continue to go around Y él continúa alrededor unto the last step of his life, hasta los últimos pasos de su vida to keep his steps safe within the round of my steps. para mantener firmes y a salvo sus pasos alrededor de los suyos. And I can say that even my Y resurrection puedo decir que aún mi resurrección goes around his sepulcher, va alrededor de su sepulcro, waiting for the time in order to call esperando el momento para By the- ser llamado by the empire of my resurrection, por el imperio de mi resurrección, his resurrection of the body to immortal life. para llevar la resurrección de su cuerpo a una vida inmortal. He has been closer to you than you can possibly imagine. El estado más cerca de ti de lo que tú te has podido jamás imaginar. Your whole life, Toda tu vida, from the moment you were conceived in your mother's womb. el momento que fuiste concebido en el vientre de tu madre. And there is nothing you can even possibly do Y no hay nada que posiblemente pudieras tú hacer to make his love leave you. para hacer que ese amor disminuya. How can we possibly be afraid of him? ¿Cómo puedes estar con miedo de él? We mustn't ever be. Jamás deberíamos de tenerlo. We mustn't be afraid of what his will has in store for us in the future. No deberíamos de tener ningún miedo sobre lo que su voluntad espera o dará a nosotros en el futuro. There will be crosses, yes, Habrá cruces, sí, but he will be with us in all of them. pero estará con nosotros en todas ellas. A soul in purgatory told Louisa, Un alma del purgatorio le dijo a Luisa, it takes nothing to know whether you are doing well or badly in the spiritual life. en la vida espiritual te toma nada saber si estás bien o mal. If you appreciate suffering, Si tú aprecias el sufrimiento, you're doing well. lo haces bien. If you don't, Si no aprecias el you're doing sufrimiento, badly. lo haces mal. That's what Louisa was told by a soul in purgatory. Esto es lo que una alma del purgatorio le ha That dicho a Luisa. it's that easy to see Es how así well de we're doing in the fácil spiritual life. para que veas que tan bien lo estás haciendo en la vida espiritual. So I've got a lot of work to do, I know, Así que yo ya sé qué trabajo tengo que hacer. but we keep trying. Seguimos intentándolo. Keep trying. Inténtalo, inténtalo. Jesus tells Louisa in that same entry, En esa misma nota Jesús le dice a Luisa, my daughter, mi hija, in almost all the events that occur, en casi todos los eventos que ocurren, creatures keep repeating las criaturas se mantienen repitiendo over and over again. una y otra vez. Why? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Why this illness? ¿Por qué esta enfermedad? Why this state? ¿Por qué este estado? Why this scourge? ¿Por qué esta herida? And many other Y whys. muchos otros porqués.
The explanation of why La explicación del por qué is not written on earth, no está escrita en la tierra, but in heaven. sino en el cielo. And there, Y ahí everyone will read it. todos van a leerlo. Do you want to know what why is? ¿Tú quieres saber lo que el por qué es? It is egoism. Es egoísmo. It gives continuous food to the love of self. Y le da continuo alimento al amor propio. Do you want to know where why was created? ¿Y tú quieres saber por qué fue creado el por qué? In hell. ¿Y en dónde? En el infierno. Who was the first one to pronounce it? ¿Quién lo dijo la primera vez? A demon. And this is directly from Jesus. A demon. Un demonio. And do you know where why will be buried? ¿Y sabes dónde se destruirá el por qué? In hell. En el infierno. To make them restless for all eternity. Y ahí quedará sepultado por toda la eternidad. Without ever giving them peace. Without ever giving them peace. Sin darles ya nunca más paz a los que están ahí abajo. The art of why El arte del por qué is to wage war against souls. es para hacer la guerra contra las almas. Okay, so that's pretty intense. Muy intenso. The date, This is January 30th, el 30 de enero 1909. de 1909, apúntenlo. Lo dijo Jesús a Luisa el 30 de enero del 1909. Está intenso. Now, Jesus, of course, is not condemning the question why Ahora, innocently. es decir, Jesús, por supuesto, no condena que tú digas por qué. He's condemning the accusatory why. Él condena cuando tú lo acusas a él con ese por qué. He's condemning when we say why at him, Y cuando le dices a él, ¿pero por qué? when he allows things to happen in a certain way. ¿Por qué dejaste que pasara de tal manera? But one of the key virtues Pero una de las virtudes clave for living in the divine will para vivir en la divina voluntad is this attentiveness. es Is this attentiveness. estar atento, Attentive. estar atento, Where we realize en donde nos damos cuenta that everything that God allows to happen que cada cosa que Dios permita que suceda is like a divine revelation. es como una revelación divina. And it really doesn't matter for us Y en realidad no importa para nosotros whether it was part of his wanted will si es parte de su voluntad or his permissive will. operante o parte de su voluntad permisiva. Either way, it was his will. Cualquiera de las dos es su voluntad. And we can't live in his will Y podemos vivir en su voluntad if we're not going to submit to it. If we're not going to submit to it. Okay. Sorry. That's okay. Y no podemos vivir en su voluntad si no nos sometemos a ella. So if we submit instead of asking the why, Si nosotros nos sometemos en vez de preguntar por qué, that is a major way ese es un camino mejor that we can remain anchored in this gift. para podernos anclar dentro de este don. I'm not taking back anything I said earlier No voy a quitar nada de lo que dije antes, about how easy it is to enter. sobre que dije que es muy fácil entrar. And look, most of us probably are constantly going back and forth. Y probablemente todos nosotros vamos y venimos en la voluntad de Dios. The key is to never give up going back into it. La clave está en nunca darte por vencido, en regresar y volver a entrar en la voluntad de Dios. Because he never gets tired of us. Porque nunca Él se cansa de nosotros. It's we who allow ourselves to get tired of him. Nosotros somos los que a veces podríamos permitirnos cansarnos de esto. Now there's many virtues Hay muchas virtudes that we want to try to grow in que deberíamos de tratar de crecer en ellas to remain anchored in the divine will. para permanecer anclados en la divina voluntad. But at the end of the day, Pero al final del día they're basically the same virtues son básicamente las mismas virtudes that good Catholic spirituality has always taught. que la buena espiritualidad católica siempre ha hablado de ellas. So keep following the teachings of the saints, Así que manténgase siguiendo the teachings of the great spiritual masters. las enseñanzas de los santos, de los grandes maestros espirituales. Luis's revelations don't get rid of any of that. Que las revelaciones a Luisa no borran nada de eso. That's all still very good, Todos siguen siendo bueno and it will help you remain anchored in the gift. y te va a permanecer que permanezcas anclado en el don. But also, Pero también
doing the work of the divine will, haciendo el trabajo de la divina voluntad. is not just some secondary thing No es una cosa secundaria that we do after que hacemos después we think we're already firmly living in the divine will. cuando pensamos que ya estamos firmemente anclados en la divina voluntad. No, it's something we do right away. No, es algo que hacemos desde el principio. And doing that Y hacer eso helps us nos ayuda to live in His will. a vivir en la voluntad. Jesus tells Luisa, Jesús le dice a Luisa, if creatures possessed my divine will as life, si la criatura posee mi divina voluntad como su vida, knowing it and not speaking about it conocerla y no hablar de ella would be impossible. es imposible. They would be able to do nothing else but speak of it. No debería estar haciendo otra cosa sino hablando de ello, Love it. amándolo, Lay down their lives in order to not lose it. dejando que todas esas vidas caigan ahí para no perderla. Spreading the divine will Dar a conocer la divina voluntad helps us nos ayuda to live in the divine will. para vivir en la divina voluntad. Evangelizing the gospel, Evangelizar con el evangelio, similarly, de la misma manera, also helps make us better Christians. nos hace mejores cristianos. The popes have been trying to teach that, especially Pope Francis, Especialmente el Papa Francisco, pero todos los papas están queriendo that the gospel is essentially missionary. decirnos que el evangelio es esencialmente misionero. We can't just sit in our rooms and work on virtues Nosotros podríamos estar en una habitación y trabajar en nuestras virtudes and pretend that that makes us good y Christians, pretender que eso nos hace un buen cristiano, because a huge part of that porque una gran parte de eso is the proclamation of Christianity. es la proclamación de del cristianismo. Same thing with the gift of His will. Es lo mismo con el don de la divina voluntad. Being a good child of the divine will Ser un buen hijo de la divina voluntad is also es también achieved by proclaiming the divine will. que se alcanza proclamando la divina voluntad. But of course, remember, Pero por supuesto recuerden, we cannot promote the divine will with the self-will. with the what? We cannot promote the divine will with the self-will, Self-will. with the human will. Por supuesto, no podemos proclamar la divina voluntad con una voluntad humana. So we always remain obedient and prudent, of course. Así que siempre nos mantendremos obedientes y prudentes, por supuesto. But Jesus says Pero Jesús dice that if we do que si lo hacemos work to promote the divine will, trabajando para promover la divina voluntad, He will astonish heaven and earth Él asombrará a los cielos y a la tierra in how much He gives en todo lo que da to those who do this work. a aquellos que hacen este trabajo. He says, therefore, my daughter, Así que mi hija, my goodness is so great mi testimonio es tan grande that I reward superabundantly que yo recompenso the superabundantemente good that the creature does el bien que hace la criatura in this work of my will. en estos trabajos de mi voluntad. What will I not give Lo que no doy to those who occupy themselves a aquellos que se ocupan solo de and sí sacrifice mismos, themselves pero de los que se sacrifican a sí mismos se los doy, in order to place in safety the rights of my fiat? para poder poner a salvo los derechos de mi fiat. I will exceed so much in giving Excederé tanto en el dar as to make heaven and earth astonished. hasta que se asombren en los cielos y la tierra. That's how much He's going to give to you. Eso es lo que te quiere dar. It is amazing how much He will give to you just by virtue of your working to spread this. Tan solo en que tú te esfuerces en dar esto a conocer, te sorprenderá todo lo que Él te dará. And for the sake of time, I have to majorly abridge these quotes. Y voy a, en razón del tiempo, a cortar estas citas. There's so much more inspiring words in there. Hay muchísimas palabras inspiradoras acá. That particular one was February 28th, De febrero 28 1928. de 1928. Jesus and Luisa already did the hard work years ago. Para que ustedes lo sepan, Jesús y Luisa ya hicieron el trabajo más duro. We don't have to suffer what Luisa suffered. No tenemos que sufrir lo que Luisa ya sufrió. I know I could never come I could never
bear one little splinter of the crosses that Luisa went No through, podría llevar ni una chispita de las cruces que llevó Luisa, because she is much stronger than I am. porque por supuesto ella es mucho más fuerte de lo que yo soy. But she and Jesus did that hard work already. Pero Jesús y ella ya hicieron para nosotros el trabajo pesado. Yes, we will have our crosses. Sí, tenemos nuestras propias cruces. But Jesus says Jesús that dice, now all we really have to do is pick the fruit. dice Jesús que hoy realmente lo único que debemos hacer es tomar el fruto Of the tree that he and Luisa worked so del hard. árbol sobre el cual él y Luisa han trabajado tan duro. He also tells Luisa that this proclaiming of his will También le dice a Luisa que proclamar esta su voluntad is the purest undertaking you can possibly do. es la más alta tarea que tú puedes asumir. So many good works Tantas obras buenas are often tainted son tantas veces by pintadas ulterior motives. por otros motivos. There are no ulterior motives in coming to the kingdom. No hay otros motivos para trabajar por la llegada del reino. Jesus says, "In this you seek nothing for yourself. En esto tú no buscas nada para ti mismo. You go round and round, Vas de giro en giro, asking over and over again that my divine will be known. pidiendo una y otra vez que mi voluntad se conozca. Not a shadow of what is human enters into No hay this, ninguna sombra de humanidad en esto. nor any personal interest. No hay ningún interés personal. It is the holiest and most divine prayer and act. Es la oración más santa que existe en la tierra. It is the prayer of heaven. Es la oración del cielo. Heaven wants this will of God to reign on earth more than we do. El cielo quiere más que todo lo que nosotros podamos querer, que la voluntad de Dios se haga en la tierra. They will enjoy the era even more from heaven than we will from earth. Ellos van a disfrutar mucho más la era nueva desde el cielo que nosotros lo haremos en la tierra. And that brings up a very important point. Y ese es un punto muy importante. Don't waste any time wondering if you'll be alive for the era. No tomen tiempo en pensar, ¿estaré o no estaré en la nueva era? Those who die before the era Aquellos que mueran antes have made it to their ultimate destiny even sooner. van a llegar a su último destino más pronto. Of course, the era is an incredibly glorious Por thing. supuesto, la gloria que encierra esta But remember- nueva era será increíble. Ultimate destiny is heaven. Pero el último destino siempre será nuestro cielo, el cielo. Yesterday we talked about a time when Luisa voiced a doubt. Ayer estuvimos hablando del tiempo en que Luisa tenía esta duda, A concern, yeah. Well, there's another time she did so. y en otra ocasión también. She said, "Who knows when this kingdom of the divine fiat will come? ¿Quién sabe cuándo será el tiempo en que este divino fiat How vendrá? difficult it seems." Qué difícil parece. Jesus Y responds, Jesús le responde, "My daughter, mi hija it will come. vendrá. You measure the human. You measure what is human. Tú mides la parte humana, The sad times los tiempos of malos the present generation. de la presente generación. So it seems difficult to you. Así que a ti te parece difícil. What is impossible for human nature Lo que es imposible a la naturaleza humana is easy for us. es muy fácil para nosotros. And then there's the Queen of Heaven, Y ahí está la reina del cielo, who with her empire con su imperio, continuously prays that the kingdom of the divine will come on earth. continuamente está suplicando que venga ya el reino de Dios a la tierra. And when have we denied her anything? ¿Cuánto le hemos negado algo? For us, Para nosotros, her prayers are impetuous winds, sus oraciones son impetuosos vientos such that we cannot resist her. que no podemos resistir a ella. She will give unheard of graces, Ella va a dar increíbles gracias, surprises never seen, sorpresas nunca antes vistas, miracles that will shake heaven and earth. milagros que van a sacudir los cielos y la tierra. We give her the whole field free, Le hemos dado campo libre a ella, so that she will form for us the kingdom of our will on earth. porque ella va a formar para nosotros el reino de nuestra divina voluntad en la tierra. She will be the guide, Ella será la guía, the true model, la verdadera madre. for it will also be the kingdom of the celestial sovereign. Por eso será también el reino de la celestial soberana. Therefore, you Así para ti, pray together with her, ora junto con ella and you will obtain the intent. y obtendrás lo que intentas. Amén.